Muy bien. Buenas noches a todas y todas quienes nos acompañan. Tuvimos que cambiar la dinámica esta noche. Desafortunadamente, Facebook no nos permitió salir con la transmisión en vivo. La grabación la subiremos el día de mañana con todo lo que aquí se comente y hemos cambiado la dinámica pues para abrir el programa, la sesión de Zoom a todas las personas que nos estaban esperando y lo cual les agradecemos infinitamente, ¿no? Pero como comentamos, antes de que nos sacara de la transmisión Facebook Live, tenemos el día de hoy y ese es el motivo de hacer este cambio de última hora a una súper invitada de lujo, ¿no? Especial que hizo el favor Corsario César Flores de contactarla prácticamente hace un mes que empezamos la difusión y por eso era la presión ahorita de salir al aire, pues obviamente por nuestra invitada. Y bueno, muchas gracias, maestra Laura Gursa, por haber aceptado la invitación y reiniciando la transmisión de este programa a través de la plataforma Zoom con quienes se están conectando esta noche. Pues le cedo la palabra, como siempre, al doctor y buen amigo César Flores Sánchez, para que dé su mensaje a manera de editorial. Adelante, amigo. Vamos a hacerlo más corto. Ya habíamos dado la bienvenida a Laura. Muchísimas gracias. Es un honor tenerte aquí. Te comentaba hace un momento que tratamos de que esta sea una charla entre amigos, que no hay guión, no hay unas preguntas específicas. Simplemente es platicar para seguir aprendiendo de las experiencias, pues de las personas que han estado forjando la gestión del riesgo de desastre en México y ver la perspectiva que nos pueden dar para que sea precisamente una gestión íntegra, más que integral, integral, lo que tiene que ser, como debe ser, el deber ser de los que nos dedicamos a este arte, le digo yo, de la gestión del riesgo de desastre y la protección civil, desde la perspectiva tanto empresarial como desde la perspectiva de la función pública. Y bueno, pues darte la bienvenida, agradecerte nuevamente la disposición, la espera, así como a todos los que nos están escuchando en este momento. Y pues vamos a platicar, ¿no, Mariano? Muy bien, sí, pues nuevamente muchas gracias, maestra, por haber aceptado. Y empezaba ahorita, antes de que nos sacara la transmisión, Corsario, con una pregunta ahí. Y yo también comentaba, y si quiere empezamos con esto y luego ya nos vamos con tus preguntas que son un poquito más de fondo, César. ¿Por qué la preocupación de Laura Ursa de en los últimos años, particularmente a raíz de la pandemia, cada vez que la invitábamos al colegio a que nos diera una importante charla, trataba de armonizar o de vincular mucho la gestión integral del riesgo de desastres con la seguridad humana, que básicamente es lo que nos quedó y que obviamente eso nos ayuda a trabajar básicamente pues en los factores subyacentes del riesgo que difícilmente vemos a simple vista y nos enfocamos en peligro por vulnerabilidad, por exposición, y con eso nos quedamos, pero en sus pláticas siempre iba con un poquito de más allá, viendo los factores importantes de la seguridad humana y que impactan de manera directa en la gestión del riesgo de desastre. Si quiere, con eso empezamos, maestra, y luego ya Claro. nos vamos con lo que había comentado César. Pues primeramente agradecerles el espacio que me brindan para platicar con ustedes y con el auditorio que suele participar en Radio Epicentro. Y bueno, pues esta charla de amigos con esta apertura abre apetito para hablar de temas muy interesantes, como este que estás tocando, Mariano, que me parece fundamental. Efectivamente, un escenario de desastre, lo decía hace un momento, afecta de manera integral, completa, de ahí la palabra de también de la gestión integral, porque así como demanda gestión es precisamente eh, en razón de que cuando se presenta un escenario de desastre, eh, la afectación de la comunidad completa, ¿no? No hay un sector que se salve, no hay una zona que se salve, etcétera. Y todos los riesgos de manera particular, pues van una afectación en todos los sectores y desde múltiples perspectivas. Razón por la que yo suelo vincularlo con los temas de la seguridad humana, que es un concepto más amplio, eh, que se ha abordado desde la agenda internacional
los años 90, que se vincula estrechamente con la agenda de los objetivos del milenio de la década pasada, con los de la Agenda 20, etcétera, que tiene un enfoque transversal, integral, digamos, que estas dimensiones de la seguridad humana, ¿no? Es decir, cuando una multiplicidad de amenazas, como por ejemplo, una de las dimensiones es la seguridad alimentaria, ¿no? Los temas climáticos, eh, los climas extremos, etcétera, por ejemplo, pueden crear condiciones de amenaza frente a la seguridad alimentaria y traer hambre, hambruna y procesos de desnutrición, y son por sí mismos desastres completos, ¿no? O cuando se habla de la salud, por ejemplo, justamente como lo mencionaste, hablando del escenario de la pandemia, todos fuimos testigos de cómo las enfermedades, las faltas de servicios en salud, de medicamentos, de tratamientos, incluso de movilidad que nos ofreció la pandemia, genera per se genéricamente un escenario de desastre de manera específica. Pero también podemos hablar de la seguridad personal, que fue el concepto naciente de la protección civil cuando se habla de esa seguridad individual, ¿no? Desde el sitio de trabajo, desde tu casa, desde cualquier espacio en donde cada persona, cada individuo debe velar y vigilar por su propia seguridad personal, ¿no? Abordarse más desde la perspectiva de la seguridad pública, pero también desde la seguridad de aquello de la autoprotección, ¿no? Este, o, o esta seguridad que, por cierto, el sector medio ambiente siempre reclamaba, señalando que el riesgo había nacido desde el medio ambiente, y bueno, el sector financiero dice lo mismo y así todo. Pero esta perspectiva de seguridad medioambiental, en donde realmente la ONU coloca principalmente los escenarios de la gestión de riesgos frente a las amenazas principalmente medioambientales, pero pues hay que reconocer que eso no agota la gestión de los riesgos de desastres, porque está omitiendo la otra mitad, que suelen ser incluso un mayor número de desastres, que son los antropogénicos, por ejemplo, ¿no? Toda la ver con riesgos biológicos, químicos, tecnológicos, etcétera, industriales, etcétera, y que pues suele salirse de la construcción de las políticas públicas por traer este componente de responsabilidad civil, pero que deben atender las empresas y los particulares desde una perspectiva muy especial, ¿no? Este, bueno, y hay otras esferas, otras dimensiones que abraza la seguridad humana, que también se pone en riesgo, por ejemplo, la seguridad comunal, este sentido de pertenencia, este sentido de inclusión, que va hacia los grupos específicos, grupos en condiciones de vulnerabilidad o de ciertas características sociales, etcétera, que pueden ser segregados y que producen incluso desplazamientos completos. Lo vemos en Chiapas muy seguido, ¿no? Con los problemas de la delincuencia organizada, por ejemplo, cómo se genera, que es un fenómeno antropogénico, cómo se generan estos desplazamientos masivos de comunidades enteras y que amenazan esa seguridad comunal, pero también pues, la seguridad política, donde puede darse por represiones, por restricción de derechos, de libertad, que pueden producir declaratorias por ejemplo, y suspender derechos constitucionales, ¿no? Y bueno, finalmente, pues la dimensión de la seguridad económica que todo desastre trae también y amenaza con el tema de la pobreza y todas las consecuencias que puede producir un desastre mal atendido, ¿no? O mal gestionado, como el desempleo, la pérdida de patrimonio familiar, empresarial, sectorial, público, privado, de toda índole. Y esa es la razón por la que yo insisto que la política, la seguridad humana con la de la gestión de los riesgos, pues los riesgos de desastre sí amenazan todas estas esferas y deben abordarse desde todas estas dimensiones, y de ahí la explicación de la palabra integral, o al menos eso era lo que buscábamos
cuando discutimos cómo bautizarlo en la ley, ¿no? Cómo decir gestión integral de riesgo de desastres, ¿no? Bueno, pues pretendo decir que era integral porque era transversal, porque cruzaba todas estas dimensiones, o todos esos, a lo mejor no lo teníamos tan masticado, pero por ahí iba un poco la idea y pues hablábamos de si era gestión o si era manejo o si era administración, si era integral o si era transversal o si era sectorial, o sea, hubo muchas discusiones alrededor de cómo usar esta política pública que busca pues prevenir y reducir los escenarios de desastre en nuestro país, ¿no? Por ahí va más o menos. No sé si respondiste. Por ahí va la idea un poco en ese sentido. Sí, muy bien. Muchas gracias, maestra. Sí, en eso iba en ese sentido porque Eh, en estos últimos años, después de pandemia, también Naciones Unidas empezó a publicar los famosos efectos multiplicadores, que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Los efectos multiplicadores del impacto en los desastres. Eh, ya nada más para avisar, ya estamos en vivo a través de Facebook Live. Vamos a dejar correr el programa a través de esa red social para quienes no están conectando y lo puedan ver, pero independientemente de eso, subimos el día de mañana. La grabación completa de este programa. Gracias a Miguel por lograr conectarnos a través de otra plataforma, ¿no? Muy bien, Corsario, adelante, César. No, preguntaba hace un momento, Laura, hay una de las cosas me han llamado mucho la atención desde que iniciamos en este largo camino ahora de la protección civil y la gestión del riesgo de desastre. eh, ¿Cómo durante tu gestión en la Coordinación General de Protección Civil en ese entonces logras la vinculación y la inclusión de las instancias de protección civil dentro del Gabinete de Seguridad Nacional? Porque fue una situación con de bastante importancia, que le puso en su momento muchísima seriedad a gestionar el riesgo y obviamente a fomentar la protección civil en el país. Sí, pues fue un proceso bien interesante, ¿verdad? Cuando nos dimos cuenta justamente de la importancia, no sabíamos cómo lograr hacer ver esta importancia de la civil. En ese entonces estábamos todavía discutiendo, como lo decía, desarrollo, o si era una política de seguridad pública, o si era una política etcétera, ¿no? Entonces había esta discusión, apenas empezaban a construirse algunas que colocaban este tejido y que costaba mucho trabajo explicar, incluso pues, que vemos cuando se dan pues reversa a ciertas decisiones, como por ejemplo el colocar nuevamente a la Coordinación de Protección Civil en las áreas de seguridad pública y no de gobernabilidad, ¿no? O de desarrollo, pero porque en realidad cuesta mucho trabajo esta transversal multidimensional, ¿no? Y en ese tenor, pues tuvimos que hacer una serie de argumentaciones, digamos, para discutirlo en primer término con la Secretaría Técnica que llevaba el Consejo de Seguridad Nacional, luego con el Consejo del CISEN y funcional CISEN tuvimos que presentar estadísticas, incluso de riesgos tangibles, donde se había visto mermada la afectación de la gobernanza, incluso la continuidad de gobierno, por escenarios de desastre que se habían presentado y que se habían desdeñado, administrado, digamos, en ese sentido, y que la historia seguía cobrando el precio a esos gobiernos por el desdén, falta de atención. Es decir, sí logramos sensibilizar, y lo tengo que decir, el más sensibilizado fue el presidente Calderón, entendió claramente, efectivamente había pues una afectación grave que podría darse, digamos, en un escenario de estos y poner en riesgo, en jaque mate al país. Recordemos además que vivimos las inundaciones de Tabasco en esa época, y pues 2007. un escenario Ajá. que en 2007 o sea, traía
esas a las autoridades porque habían visto cómo este escenario de desastre convocó por primera vez la intervención de las 32 entidades activas en la atención de la emergencia de los tres estados principales, ¿no? Que era Veracruz, Tabasco, Chiapas. Entonces, pues hubo procesos de intervención en donde vinieron los fiscales a participar en la administración de las emergencias por ese tamaño, la gravedad del escenario. Teníamos más de 500,000 de personas en albergues, ¿no? Y ni el sismo del 85 lo provocó, para que mejor me entiendan, digamos, esa dimensión de personas albergadas y con necesidades de ser atendidas y de estabilizar la emergencia, se nos podía salir las manos, ¿no? Entonces, bueno, todos esos factores fueron colaborando para que efectivamente en 2001 lográramos que el Consejo aceptara incorporar a la Coordinación de Seguridad Nacional y con ello también poder intervenir en los procesos de intervención financiera. Nos permite adquisición de equipos en compras consolidadas con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, nos da la oportunidad de comprar equipamiento que pues, nunca se había comprado. Platicábamos hace ratito, se hicieron fuertes inversiones en equipamiento, por ejemplo, para la Comisión Nacional del Agua, para la Secretaría de la Marina, que se compró, contabas hace ratito, ¿no? Del equipamiento de la Marina. En fin, o sea, hubo una serie de avances, digamos, que nos permitieron hacerlo mejor en términos de la adquisición de equipos a precios más competitivos y por tanto, pues poder dar una mayor. Pretendíamos hacer colocación de equipos a nivel regional para garantía inmediata y bueno, lo fuimos logrando más o menos en ciertos sectores, ¿no? Muy bien. Y Eh, De hecho, esa como era, se esa logró iba a ser la declaración. mi siguiente pregunta. ¿Cómo se adecuó cuando existía el Fontaine, que era una cuestión de admiración internacional que teníamos, la creación del Fontaine, la posesión del Fontaine y sus diversos instrumentos financieros? ¿Cómo logras para inclusive la adquisición de equipo militar? Ok, están las directrices de Oslo, ¿no? Para el material militar en apoyo a la población en caso de desastre, pero esa vinculación que es difícil dentro de la administración pública federal, porque no nada más fueron los helicópteros y algunas camionetas para algunas instituciones. Comentábamos que fue con agua, fue con AFOR, fue Marina, fue Ejército, en su momento la Policía Federal, y cómo contribuyen en una forma conjunta para la respuesta a diversos tipos de desastre, ¿no? Sí, fue agarrando el lápiz y estudiando un poco las normas. El Fonden era un instrumento maravilloso. La verdad es que yo lamento profundamente que hayan dado porque era un instrumento transversal que tenía que durando, lo tengo que decir, desde finales de 89 nace, y toda la década de los 90 pues, fue creciendo y fue madurando, digamos, con muchas de los distintos sectores, ya entiéndase gobernación, hacienda, presidencia, principalmente, ¿no? Que fueron transitando en aceptar que efectivamente fuéramos tejiendo fino en la activa del instrumento financiero, ¿no? Entonces era un instrumento muy rico que abrazaba todas las etapas como vasos reguladores, la capacidad de alimentar otros fideicomisos, como por ejemplo la Red Sísmica Mexicana, que creció para el tema de la sismicidad, y Mario ahí nos puede luego platicar cómo pudimos destrabar, digamos, los recursos para lograr la construcción de la Red Sísmica Mexicana y toda la instrumentación que se dio y que hoy pues gozamos a través del sistema de alerta y de medición y detección, etcétera, ¿no? Pero también estos vasos reguladores iban, por ejemplo, a la alimentación de los seguros, de un modelo, de un esquema de aseguramiento, de transferencia del riesgo, porque gestionar el riesgo no solo es decir, ay, cómo lo reduzco, sino también conscientes de que va a haber un
un residuo, digamos, un riesgo residual que no puedo eliminar, que puedo transferir en el términos de costo. Y entonces había un modelo de aseguramiento muy amplio que cubría también Fonden desde distintos instrumentos y para distintos tipos de fenómenos, ¿no? Había este segmento que tenía que ver con la atención de las emergencias propiamente, la compra de insumos, atención a la población, etcétera, para los trabajos de limpieza, para los trabajos más urgentes y más emergentes en un escenario que permitiera, digamos, la estabilización de la emergencia. Y luego venía los de la reconstrucción, y dentro de la reconstrucción había apartados incluso que le llamamos de mejoras y adiciones que tenía que ver con cómo reducir los riesgos del futuro, es decir, cómo reconstruir sin volver a construir el riesgo, ¿no? Y también esa previsión estaba en el fideicomiso. Y el fideicomiso tenía también este componente que permitía, y lo permitían también los otros dos fideicomisos, el fideicomiso preventivo y el fondo de prevención. Eran dos instrumentos, y los tres instrumentos permitían la posibilidad del equipamiento, claro, dentro de la construcción de proyectos técnicos bien sustentados, con estudios de impacto económico, con las mejores condiciones de compra, etcétera, pero también de justificación de la necesidad de estos instrumentos, ¿no? Y así fue como logramos comprar las panzonas, ¿no? Les decía yo, las MI-17 helicópteros, estos enormes de la Marina, ¿no? Y bueno, se quedaron en el tintero con recursos autorizados, por más de 30 millones de dólares que habíamos conseguido para la compra de equipos de helicópteros más pequeños para trabajos de rescate y otros trabajos de evaluación, pero pues bueno, ya no me tocó poderlos comprar, y ya no, se perdió esa oportunidad, digamos, ¿no? Este, pero sí logramos inversiones muy importantes para el equipamiento, y debo decirlo que mucho de ese equipamiento es el que perdura en este momento y con el que sobreviven muchas instituciones para poder responder a las emergencias. Muy bien. Si Sí, me Que no y les han permite, vuelto a atenderlo, dar equipo desde esa vez. ajá, si me eso, permite un momentito aquí para levantar un poquito el espíritu, leo bien, algunos comentarios. Quienes están aquí en la plataforma de el Zoom, polvorín, que gusten poner sus sí, preguntas, dudas o comentarios aquí en la plataforma, y quien en su perfil de Zoom no tenga su nombre, pues si lo puede cambiar o en el comentario ponerlo para poderlo citar. Gonzalo de la Peña manda saludos a Laura Gursa, buenas noches. Eh, gracias. Ferman, saludos Laura desde Puebla. Lourdes Sánchez también manda saludos. Juan Antonio Serrano también nos manda saludos desde Cananea. Linda Álvarez también nos manda saludos desde la Ciudad de México. Rosalinda Reyes, siempre es grato saludarlos. Saludos de la hermosa Puebla. El ingeniero Enrique Clemen, saludos, estimado ingeniero. Mi apreciada y querida licenciada Gursa, un gusto tenerte aquí y poder saludarte. Saludos a nuestros amigos anfitriones. Corcer Mariano, es un lujo tener a esta gran mujer. Enrique Clemen desde Cuernavaca, Morelos. Eh, Noreli, saludos desde Puebla. Julián Morales, saludos, Corsario. Mariano, Laura Gursa, un saludo de su amigo Julián Morales en Texas. Eh, Mario Ruiz, estimada Laura, tu trabajo y legado fueron irruptivos en el país. Dejar esa trascendencia hasta hoy. Hemos buscado desde la ciencia, la academia y los diferentes sectores seguir esa doctrina que dejaste, te admiramos. También comenta Gracias. Mario Ruiz, en tu gestión empezamos a trabajar en los sistemas de alerta temprana que vinculan el conocimiento del riesgo hasta mandar notificaciones y alertas a la población y a las autoridades correspondientes. La siguiente administración intentó el Sistema Nacional de Alertas con el famoso proyecto Medocino y desde ese entonces no hemos logrado estructuralmente como país instalarlo. ¿Qué sugerirías estructuralmente para poderlo lograr? Enrique Guevara, saludos a Laura. Denis Bonilla de El Salvador nos manda saludos. Ricardo Uribe, saludos desde la UNAM. El doctor Ekal Melo Sánchez también manda saludos. Manuel Obregón desde Ciudad de México, saludos. Oscar Olivas, saludos, estimada Laura, desde Puebla, un gran abrazo. Brenda Ledesma, saludos, querida maestra Laura. Viviana Aguilar, también nos manda saludos desde Puebla. Mario Ruiz, qué bueno que en su momento en Derechos Humanos utilizaste la protección estratégica de futuros. Hoy en mi tercer doctorado lo uso para los desastres. Eh, Manuel Obregón, muy interesante y anima a estar involucrado en temas de gestión de riesgo. Felicidades.
Ernesto Flores, saludos desde Cihuantepec, Comayagua, Honduras. María del Carmen Araiza, saludos desde el Iste, Delegación Oriente. Y Israel Solano, saludos desde Durango. Son lo que tenemos hasta ahorita. Tenemos aquí en la plataforma 54 personas conectadas, sin incluirnos nosotros, que estamos administrando, invitados a esta plataforma. Muy bien. Fernando Estrella también, saludos, jefe Corsario. Ya empezaron a conectarse tus admiradores, Corsario. Sí, Muy bien. desde Adelante, muy- Corsario. No, pues es que está súper interesante porque yo me acuerdo, por ejemplo, durante las gestiones de Laura, porque estuviste en dos, ¿no? Fue al final de 2003 a 2006, si mal no recuerdo, y de 2006 a 2012 y hubo unos avances importantes. Recuerdo que cerraron con la ley de la nueva Ley General de Protección Civil, a la que ya no se le pudo hacer. Hubo un intento de querer manejarla y al final de 2018 le pusieron el reglamento, pero sin duda hubo una gestión interesante. Te tocaron situaciones interesantes, como mencionabas, desde las inundaciones de Tabasco en 2007, el tema este de San Martín Texmelucan, que diste la prueba ahí de estar enlodándote las botas y llenándote de humo. No me acuerdo en qué año fue, pero fue bastante interesante desde la perspectiva forense del desastre, ¿no? Para poder entender cómo se puede manejar una situación tan grave en una ciudad tan chica y distante o casi equidistante de varias ciudades importantes como Puebla, México, inclusive Tlaxcala. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu gestión, lo más difícil que te haya pasado, lo que más te haya representado un reto? Híjole, mano, pues es que yo creo que cada uno, sabes que yo he tenido muchos trabajos, desde distintos sectores del sector público, pues, pero desde distintas perspectivas. Y como llegaba un momento en el que como que lo dominas, medio lo controlas y entonces entras en un estado de confort, ¿no? Pero cuando Ujú. entré en Protección Civil, nunca entré en un estado de confort. O sea, nunca me sentí lo suficientemente cómoda y lo suficientemente avanzada, digamos, en términos de construir todo lo que tenía en mi cabeza y que no nada más la mía, sino la de todos mis colaboradores, ¿no? Incluido personas como que nos acompañan, como Annelise Hernández, que por aquí anda, o como Enrique Guevara, que también estaba en esa época conmigo como parte del equipo. No es un trabajo mío, es un trabajo de equipo, de grupo, de muchas personas con alta capacidad que nos dimos a la tarea de empujar y yo creo que mi mejor virtud fue escuchar, ¿no? Escuchar a quienes me precedían, a quienes traían experiencia en campo, en la ciencia, en la investigación, en la tecnología, etcétera, y desde ahí empujar pues las mejores ideas, las que sonaban como lo más razonable, digamos, para hacer avanzar este tema. Efectivamente fue muy difícil desde muchas perspectivas, muchos desastres. El huracán Alex fue muy complicado, el huracán Dean fue poco, no, no generó el despapalle que habrán generado otros huracanes más pequeños, pero fue un huracán categoría 5 que pegó dos veces el territorio. Lo que pasa es que como no dejó los grandes cifras de muertos, ¿no? Entonces, pues no lo recordamos como tan doliente, ¿no? Pero fue un huracán categoría 5 que entró por la península, salió al Golfo y volvió a entrar a Veracruz y vino dejando esto a Jalisco. Nos puso en jaque 21 estados de la República con lluvias. Lo que pasa es que pues todos estábamos un poco preocupados más por la zona de la península y que no se repitiera el escenario de Vilma en Cancún, por ejemplo, ¿no? Pero fue un fenómeno que incluso nos dio reconocimiento a la ONU como de mejores prácticas en el mundo por la administración que hicimos en ese escenario de huracán categoría 5, ¿no? El huracán Alex fue el huracán más caro de la historia del país, es el desastre más caro que hasta ahorita
en términos de costo, afectó un montón de infraestructura en el noroeste del país, este, principalmente Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, o sea, esa franja, y dejó grandes afectaciones, principalmente en Nuevo León, la ciudad de Monterrey, bueno, la dejó deshecha, y fue pues un fenómeno muy costoso, ¿no? Y con muchos retos, porque pues con un sector, con muchos sectores muy activos, muy demandantes. Por ejemplo, Nuevo León se caracteriza por tener un sector empresarial muy organizado, y entonces pues la demanda del sector empresarial hacia la reconstrucción y el proceso de una reconstrucción con una perspectiva de gestión de riesgos era muy activa. Entablaron comité y citaban a primer nivel, ¿verdad?, a discutir cada política, cada decisión que se estaba tomando sobre el proceso de la reconstrucción. O sea, fue una etapa muy, muy complicada, ¿no? Pero hay desastres pequeños que fueron igual grandes retos, ¿no? Con escenarios de inundaciones que borraron, casi del mapa algunas comunidades, eh, retos como lo que decíamos de Tabasco y cómo se nos complicó con el caído de San Juan Grijalva, por ejemplo. Entonces, estábamos en el mero escenario, y luego no falta el ocurrente que dice que hasta mandamos tirar el cerro para tapar el río, para evitar que Villahermosa se inundara. Entonces, luchar hasta con la percepción social, era bastante complicado, ¿no? Este, pero como lo digo, creo que no hubo un solo día igual a otro. Como no hubo un solo escenario de desastre o de amenaza que estuviera ahí latente igual a otra, y todo representó un enorme riesgo. Decías de la construcción de la ley. La ley fue por sí misma un tremendo reto. Nos tardamos 5 años en construir la nueva ley, porque tuvimos que reactivar el consejo consultivo, en donde estaban sectados pues, asociaciones civiles, cámaras industriales, comerciales, empresariales, sindicatos, pues un montón de participantes, ¿no? Y luego constituir grupos temáticos, de los especialistas en los temas de formación y capacitación, de los grupos de bomberos, por ejemplo, que nunca habían sido tomados en cuenta en el marco de la ley para ser incorporados como parte del sistema. En fin, reuniones y más reuniones y discusiones y más discusiones. Y luego, pues si yo les conté por ahí, alguna vez creo que di una plática sobre los retos que tuvimos en el Senado de la República porque nos metieron gol con un proyecto más viejo de la ley que estábamos trabajando y no la aprobaron en el Senado. Y bueno, pues tuvimos que hacer toda una negociación y diálogo desde la Comisión Nacional desde la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que se pusieron la pila y acudieron al Congreso con el último proyecto y a decirle al Congreso, esta es la ley que construimos desde el Sistema Nacional, ¿no? Imagínense el juego político detrás de un escenario de esa naturaleza, ¿no? Con gobernadores de todos los partidos, entregando un proyecto de ley, en la Cámara de Diputados para que cuando llegara la del Senado se encontrara y fuera discutida integralmente el proyecto último y no el proyecto viejo, digamos, que se había construido por consenso con gobiernos y con sectores, ¿no? Fue todo un reto en el que participaron activamente varios o muchos de los titulares de Protección Civil de estados y municipios. Hicimos pues diversos encuentros desde múltiples enfoques, desde los administrativos viendo la parte financiera y luego los jurídicos viendo la parte legal y las implicaciones transversales de los distintos sectores. ¿Qué se iba a dejar? Por ejemplo, una había una propuesta para hacer un glosario de la ley, y ustedes saben que la regla de una ley es que cuando incorporas en el glosario una definición es porque vas a usar el concepto en el contenido de la ley, ¿no? Y nosotros teníamos un glosario con más de 400 conceptos, pero lo demandaban los estados y decían es que necesitamos que la ley lo defina para que los congresos locales entiendan lo que significa, porque si no hacen sus propias definiciones
y entonces ya hay una variabilidad de interpretaciones de estado a estado, entonces no hay manera de crear estándares a nivel nacional si no empezamos por estandarizar los conceptos. De ese tamaño la discusión, imagínate, ¿no? Yo, Entonces, claro. pues hubo que dejar ahí con un montón discutiendo con el jurídico de gobernación porque decía, pues no les puedo dejar en el glosario todo esto que no usan en la ley, ¿no? Pero que demandaban que se dijeran, dijimos, bueno, pues lo dejamos para el reglamento entonces, ¿no? Entonces discutir qué se dejaba en el reglamento y qué se llevaba a la ley, ¿no? Que finalmente pues se rasuró un montón también el reglamento cuando salió en la siguiente administración, pero bueno, cuando menos salió, ¿no? Pero sí fue lleno de retos, ¿no? Maestra, Este, en ese sentido es fácil para nosotros cuando platicamos de la historia de la normatividad de la protección civil en México, brincar de 2000 a 2000, de 2000 a 2012, primero 14 años del 86 que se crea el Sistema Nacional a la primera ley del año 2000 y luego esperar 12 años para que saliera la ley que trabajaron. Esos 5 años que comenta se escuchan como que hay por parte del gobierno federal voluntad política para llevar a cabo la ley. Dura 5 años todo el proceso de conciliación, negociación y análisis. Tenemos ya 14 años desde entonces, con una serie de reformas que en desde mi perspectiva vino a perjudicar algunas cosas como la desaparición del Fonden de 2020. Sin embargo, eh, es notorio porque Laura Gursa no solo es especialista en la parte de la gestión del riesgo, protección civil y los derechos humanos, sino también en la administración pública. Ese tiempo se puede considerar normal. 5 años, en 5 años debimos de haber actualizado la ley y ya ahorita debe haber otra actualización de la ley de 2012 si existiera la voluntad, porque la verdad es que en las revisiones del 19, 2020, 2021 no se veía esa voluntad del gobierno federal en hacerlo. A lo mejor había voluntad de un grupo de diputados, de legisladores en la Cámara de Diputados, pero no iba más allá que la intención de generar una ley. Pues es que, mira, efectivamente, el primer aprendizaje, como bien lo dices, después de los sismos del 85 con la comisión que se generó para construir el Sistema Nacional de Protección Civil y que creó las bases de organización y funcionamiento del SINAPROC, pues fue todo un reto y fue muy académico y quizá muy dogmático, ¿no? Y con eso sobrevivió el sistema y se creó, digamos, como con un contenido pues, que pareciera más de orden pedagógico en términos orientativos, ¿no? O sea, como que daba la ruta de para dónde, pero parecía que la meta era lejísimos, ¿no? Entonces, cuando surge la ley del 2000, pues fue una transferencia legal, digamos, de esas bases para construirlas desde una perspectiva un poco más simplificada que lo que, pero sí con la esencia, digamos, de cómo nace el Sistema Nacional de Protección Civil y hacer madurar esas ideas ya desde un enfoque legal. Fue muy complicado, o sea, del 2000 a mí me tocó pues prácticamente casi toda mi administración, no casi, toda mi administración, eh, sobrevivir con la ley del 2000, ¿no? Pero teníamos el enfoque del marco de acción de Hyogo, los retos que nos marcaban desde la perspectiva internacional sobre hacer este enfoque preventivo de reducción de riesgos, etcétera. Y colocarlo en el pensamiento colectivo fue muy complicado, no fue nada fácil. Y yo me imagino que una vez que nació la ley en el 2012, que no es perfecta y que tiene, por supuesto, un montón de oportunidades de mejora, como cualquier política pública que está invitada siempre a una acción continua de mejora, ¿no? Es más, es una obligación legal incluso también, ¿no? Este, eh, yo me imagino que no sienten todavía lo suficientemente cumplida o madurada la ley y por eso no se atreven a moverla, creo yo, ¿verdad? Porque no encuentro explicación de por qué no impactar una serie de retos y cambios que son indispensables de legislar y que se han ignorado en los cambios a la ley, ¿no? En las reformas. En las
clases o charlas o conferencias, de repente sale un comentario de que sí es mejor tener una ley federal de protección civil que una ley general de protección civil. ¿Qué opinión tiene Laura Augusto de eso? No, es que son dos cosas distintas. Podríamos tener una ley general y además tener una ley federal, porque son dos sectores diferentes. Recordemos la naturaleza de la legislación, ¿no? La ley general es una ley que opera para todo el país y que nos obliga a todos, ¿no? Es un marco de referencia y de hecho, si ustedes se fijan, el mandato constitucional le faculta al Congreso de la Unión para crear las bases de coordinación en materia de protección civil. Ese es el elemento facultativo que tiene la Constitución. Si queremos más, pues tendremos que empezar por reformar la Constitución, ¿no? Y por eso la ley general es el instrumento idóneo, es una ley que le permite crear, digamos, como que el gran paraguas normativo de estas bases de coordinación que deben imperar entre todos los sectores y todos los órdenes de gobierno, que es un tejido y un entramado bastante complejo, ¿no? Eso no impide que pudiera existir una ley federal que a partir de la ley general regule al gobierno federal, ¿no? Así como existen las leyes estatales que regulan a los gobiernos estatales a partir del mandato y del contenido normativo que establece la ley general, ¿no? Este, pero bueno, pues se ha preferido que la federación se acoja al amparo de la ley general como si fuese una ley federal, pero no es así. Le obligaría en los mismos términos y se ha dejado a un marco jurídico secundario como es los reglamentos o circulares o normas o lineamientos que se han construido desde todos los sectores, ¿no? Muy bien, si me permiten, voy a leer algunos comentarios. Queda pendiente la pregunta de Mario Ruiz, ¿no, maestra? Sobre qué opina para poder lograr el sistema de alerta. Pero bueno, manda saludos Lourdes Sánchez, nuevamente desde Honduras, de Tegucigalpa, Honduras. Ernesto Flores le manda saludos a su pariente. Rodolfo Fierro, saludos de San Pedro Cholula, Puebla. Leticia Hernández Barajas, qué interesante escuchar a los anfitriones y a su invitada. Laura Gursa, saludos desde Playa del Carmen. Rodolfo Fierro, bueno, se refiere a que fue en diciembre de 2010, uno de los eventos que comentaba ahorita, San maestra. Martín Texmelucan, Eh, San San Martín. Martín Texmelucan. Mayra Calderón, un modelo insuperable. Saludos con admiración, cariño y respeto. Maestra Laura Gursa, soy Susi Calderón. Gracias. Fernando Estrella, esta Martita Meluca fue por el año 2014. Bueno, ya lo No, comentó. que fue otro. Anne Hernández, la influencia H1N1, que también fue uno de los eventos que atendió la coordinación a su cargo con todo el equipo. Ivonne Contreras, saludos desde Puebla, muy buena charla. Enrique Guevara, Otis, ya se colocó como el desastre más costoso, 88 mil millones de Ah, pesos. 38.000 millones de pesos. ya le ganó a Alex. Sí. Sí. Mario Ruiz, nuevamente, Laura, en su momento hubo muchos reconocimientos constatados por organismos internacionales. Recuérdanos algunos y más el que la alerta sísmica la presumías y en qué medio de comprobación, en qué medio de la comprobación que les toca un sismo. Eh, Saludos, Nos buenas noches, pasó cuando contrario. estaba evaluándonos Así es la cierto. OCDE. La OCDE, la Organización de Cooperación Económica, nos estaba haciendo una evaluación al país, al Sistema Nacional de Protección Civil, y había expertos de varias partes del mundo en una reunión de trabajo justamente en la coordinación 10º piso, cuando se presenta un sismo. Y empieza, bueno, empieza la alerta sísmica, ¿no? Y todos se quedan así como diciendo, ¿qué onda? Y entonces les dijimos, va a temblar, por favor, síganos, ¿no? Y los llevamos al repliegue, digamos, en las columnas y demás, y todos estaban así como diciendo, ¿qué onda, no? Y bueno, hasta me atreví a hacer una broma porque estábamos abrazados todos en la columna del 10º piso, cuando la columna más segura, digamos, en ese grupo, y empieza a temblar y les digo, no saben lo que nos costó mandar mover el edificio, le dije, para poderles presumir nuestro sistema de alerta. Y soltaron la carcajada, se relajaron un poco y luego ya pues dejó de temblar y evacuamos y bueno, estaban impactados con la organización, la segmentación, los brigadistas, los letreros clasificando, pero no solo de nuestro edificio, sino de todo lo que había
alrededor estaban muy, muy impresionados por la eficacia de la alerta sísmica y del tiempo que nos había dado para poder hacer el repliegue y luego la evacuación del edificio, ¿no? Afortunadamente todo salió bien librado en ese sismo y bueno, pues fue un ejemplo internacional que después hizo incluso que otros países pues buscaran la cooperación de México para la implementación de alertas ahí donde pudiera ser viable, como Estados Unidos, por ejemplo, a través de California, creo que empezaron diálogos o intenciones de diálogo en ese sentido y creo que mucho más adelante prosperó. Preguntaba Mario sobre los sistemas de alerta y qué hacer para que prosperen. Híjole, pues se requiere primero que nada, pues inversión y voluntad, ¿no? Bueno, la voluntad política siempre es fundamental y lograr, digamos, colocar en el pensamiento colectivo la importancia del alertamiento y ahí es donde está la dificultad, sobre todo si se tiene un pensamiento más de orden reactivo, ¿no? Porque entonces no hay mucho interés por la inversión preventiva y los sistemas de alerta, aunque son parte de la preparación, para la respuesta, pues no le ponen tanta atención. Y luego, pues la oferta de líneas de pensamiento y de ideas creativas que tenemos todos para echar a andar cosas tan complejas como esto, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la multifuncionalidad de los radios SASMEX, pero decíamos, bueno, pero no puede ser un mismo sonido de alerta para todos los fenómenos. O sea, sí pensábamos que estos radios pudieran ser receptores de alertamientos múltiples, ¿no? O sea, para poderle decir a la gente, oye, pues ahí viene una tormenta, pues eh, tómense de la pila, ¿no? O sea, ya teníamos el medio de comunicación directa con la población que pone atención a un sistema de alerta, pero sí había que crear, digamos, elementos diferenciadores y ahí la complejidad. Fíjense, yo he platicado un caso que nos sucedió en Piedras Negras, que a mí me llamó muchísimo la atención. Piedras Negras había tenido años atrás una inundación que le partió el queso a Piedras Negras, ¿no? Con un desbordamiento del río ahí en Piedras Negras, motivo por el cual se trabajó un Senapredcito, ¿no? Y entonces Piedra Negra tiene, o no sé si todavía sobrevive, pero tenía un centro de prevención de desastres al estilo Senapred en chiquito, pero muy focalizado para el tema de inundaciones, ¿no? Y tenían un sistema de alerta y pusieron, o sea, sí invirtieron, pues para tener este centro, digamos, que le diera alerta a la gente, ¿no? Cuando vino un tornado, este, y le pegó a Piedra Negra nuevamente. No fue un tornado que destruyera, aunque sí trascendió en los medios de comunicación como si hubiera destruido todo Piedra Negra. La verdad es que fueron 3 manzanas por donde pasó, digamos, el tornado que lo afectó. Pero una de las reclamaciones que le hacía la gente al presidente municipal era que no habían activado la alerta del centro de alerta, ¿no? Y cuando me preguntó un periodista que qué opinaba de que no hubieran alertado con el centro de alerta, yo le dije, pues qué bueno, porque si no tendríamos el triple de muertos, ¿no? O tendríamos muchos muertos. Y entonces me decían, ¿por qué? Le digo, pues porque este centro de alerta fue diseñado para inundaciones. El protocolo de respuesta en un escenario de inundación sería que fueran a las zonas altas, ¿no? Y evacuar hacia la zona alta, ¿no? Y en cambio, en un escenario de tornado, pues el protocolo de evacuación sería irse a las zonas más bajas, ¿no? A los subterráneos, de ser posible. Si la gente se hubiera salido de sus casas, el tornado se los hubiera llevado, ¿no? Y así de delicado es y de grave es si la gente no tiene el entendimiento y la comprensión específica sobre qué significa esa alerta, ¿no? Lo mismo teníamos, por ejemplo, para el volcán Popocatépetl, que quisimos también hacer la línea de alertamientos, para un caso se me olvida el nombre de los flujos, a ver si Enrique Guevara nos sopla, estos flujos de calor químico y de humo que, no los lajares, Enrique, las nubes estas de vapor de calor que derriten todo y que van por
por los ríos y por las zonas más bajas. Flujos, ay, se me olvidó el nombre. Ándale, sí, piroplásticos, exactamente. Y decíamos, bueno, tenemos que alertar a la gente porque es cuestión de minutos si se presentara uno de estos tipos de flujos, que son unas nubes de calor, de ceniza y gases, con muy altas temperaturas y derriten todo lo que va a su paso y hay pues desafortunadamente comunidades que están puestas, digamos, sobre los ríos o las zonas muy bajas, digamos, las barrancas del mismo volcán, ¿no? Y nos fue muy difícil poder establecer un mecanismo de alertamiento ahí porque no iba a haber claridad sobre qué protocolo tendrían que hacer y cómo distinguirlo de un sismo, por ejemplo, porque era la alerta sísmica la que les íbamos a poner, ¿no? Entonces, pues bueno, no es fácil, pero sin duda debe ser posible, ¿no? Si lo hemos podido hacer para huracanes, si lo hemos podido hacer para sismos, pues yo creo que se puede hacer para una multifunción, pero sí tendría que ir acompañado de mucha voluntad y de mucha educación, ¿no? Invitar a personas como Laura Gursa siempre nos trae muchos problemas aquí indirectamente por tantas participaciones, ni modo, más hay que aguantar. Venga, venga, venga. Pero bueno, apenas iba terminando yo, empezando mi relax del problema que tuvimos de inicio cuando ya nos están regañando porque no leemos a quienes se conectaron en Facebook, dice. Entonces me ha permitido un momentito. Adelante, por Aquí favor. Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancinos, Laura dice, ¿nos puede recordar tu experiencia en el desarrollo del plan Sismo? Alfredo Peláez, saludos a todo el panel desde la ciudad de Puebla. Francisco Landuret Valdés, saludos cordiales, Laura, Mariano y César, un trío de expertos en la materia con mucha experiencia que nos deben compartir, una felicitación. Rosalía Reyes Rosas, una magnífica, y la magnífica que rezaba el lodo Barbosa cuando temblaba. No lo entendí, no es chiste local. Edgar Alejandro Nieto, saludos, Sí. excelente programa. Oye, y aquí desde Guevara, que no es Enrique, ¿no? Por el comentario. Saludos, comandante Corsario, nuestro reconocimiento. ¿Cómo no recordarle con sus carpetas entrando a las reuniones de gobernación en Puebla? Saludos a todos. Lo bueno es que no escribió sobre ese que estaban de moda en aquel entonces. No, no. Enrique Clemen, de manera anecdotaria también, dice, sí, me tocó participar en algo, en la elaboración de esa ley que aún está vigente, y recuerdo que eran reuniones y reuniones en diferentes lugares y ámbitos, además de que efectivamente llevó mucho tiempo su elaboración. Luis Martínez, hablando de las leyes, tanto general como varias estatales, es una tristeza que ahora con todo y sus foros ciudadanos no han reflejado las necesidades reales de los territorios y sobre todo el involucramiento de todos los sectores y actores sociales. En el caso particular de Puebla, es una copia fiel de la ley general. Guillermo Soto, saludos a todos. Diego Gallego, saludos colegas de amigo. Gela Barrios, saludos de Zacatlán, Puebla. José Páramo, saludos desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Anelis Hernández, saludos, Anita. Yo escuché el Padre Nuestro como en 4 idiomas cuando comenzó a temblar. No nos creían que iba a temblar en la anécdota que comentaron ahorita. Sí. Licenciado Jesús Abel Sánchez, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte de Baja California. Mi reconocimiento a los participantes en este importante tema. Recibo un fuerte abrazo de la familia Sánchez Valderrama desde Mexicali, Baja California. Un abrazo. Efectivamente, Laura es de la madrina del sistema de alertas de riesgo mexicano SARMEX. Enrique Guevara, la JAR, dice piroplásticos. Eh, Flujos piroplásticos, Exactamente. bueno, todos los expertos, ¿no? Piroplásticos. Juan Antonio Serrano, en agosto de 2012 se realizó un foro en Hermosillo sobre el proyecto de reglamento de la ley. La reunión fue encabezada por la licenciada Laura Gursa. Son los comentarios que tenemos ahorita. Si quieres, vas a decir una pregunta, Corsario. No, Te ve bueno, agarrando sí, aire, dije, porque también va a preguntar. es que si no, no me dejas hablar, mi querido Mariano. No, porque Y yo que agarro el micrófono y no lo suelto, oye. no, la No, gente pero de es que modo. tenemos que Aquí, aprovechar. ya sabes que aquí tenemos que leer todos los comentarios para que la gente nos siga favoreciendo con su compañía. Claro, claro. Ujú. Y luego imagínate, el fan número uno de Laura es Luis Eduardo. Entonces, si no hubiéramos leído el comentario de Facebook de Luis Eduardo, imagínate. No, pues sí, él nos estaba No, pero regañando. yo te Abrazo, Luis, abrazo. quiero recordar que también durante tu gestión se hizo
un impulso, un fomento importante al envío de ayuda humanitaria de México hacia el extranjero. Si mal no recuerdo, te tocó Katrina, te tocó Haití y te tocó Japón. Haití, Haití y Japón con sí, Fukushima y con el tsunami, ¿no? me tocó Japón y me tocó Myanmar, Chile, el Chile. tsunami, sí. Eh, el de mayor relevancia, pues fue Haití. Haití rompió récords, Todavía no fue se recupera. sí, todavía no se recupera. A mí me siguen llegando todavía cada año las conmemoraciones y los avances de cómo van en Haití después de todos estos años, ¿no? Fue terrible. Anne nos puede ahí platicar, ella estuvo por allá, también viviendo en un barco para coordinar el tema de la ayuda humanitaria. Fue muy vasta, kilómetros y kilómetros de trailers en descarga en el puerto de Veracruz, en el puerto de Manzanillo, o sea, barcos que cargaron por ambos litorales y luego iban a dar la vuelta a Panamá y regresaban, y otros que entraron por Veracruz, que ya no teníamos dónde guardar y no había barcos ni, bueno, y vuelos imposibles, ¿no? Para enviar tanta ayuda humanitaria. Incluso dejamos donación de cocinas industriales, operando con suministros, y fuimos especializando porque fuimos el país pues que bueno, fue reconocido porque dio una muy buena ayuda, con una gran experiencia. Yo recuerdo la narrativa de Loret de Mola en sitio, que estaba impresionado porque decía, pues que veía los equipos de respuesta, no sé, de España y de Estados Unidos y de otros países que traen estos equipos que les llaman HART, de respuesta integrados con equipos desde médicos de rescate, etcétera, muy grandes, muy robustos y con preparación de sobrevivencia, digamos, de largo plazo y demás, ¿no? Y nosotros estructuramos nuestro equipo pesado para la respuesta, ¿no? El día del sismo de Haití, ¿no? O sea, tembló Haití y en ese momento hicimos convocatoria a los distintos grupos que estaban certificados, para hacer este trabajo, y lo complementamos con los médicos del seguro y con los binomios de la Marina y de la asociación y así estructuramos a pedacitos, y en 24 horas teníamos un equipo de respuesta integrado, ¿no? Y la sorpresa para todos es que no daban crédito que nunca habían trabajado juntos, ¿no? Iban perfectamente coordinados, trabajando todos en equipo, alineados, ordenados, siguiendo las líneas de mando. Fue algo muy impresionante que sorprendió a muchos, que no daban crédito, insisto, que no era un equipo que hubiera estado preparado y entrenado en su conjunto. A grado tal que el gobierno de Haití nos dio el privilegio de cubrir el primer cuadro de la ciudad, es decir, donde estaba el Palacio de Gobierno, donde estaba la catedral, donde estaba el primer cuadro con las autoridades, etcétera. Le dieron ese espacio a los equipos mexicanos para el trabajo de rescate. No, fue muy interesante, pero bueno, la ayuda humanitaria, no solo del rescate, sino también de el envío continuo, duró meses, ¿no? Todavía estábamos enfrentando nuestro propio sismo, porque a los meses tuvimos en mayo un sismo justamente en Baja California, y pues también nos puso en jaque todo el valle de Baja California, el valle de Mexicali, y se nos cayó toda la infraestructura hidráulica. Es una tierra muy productiva agrícolamente hablando, y perdió inclinación el suelo, se cayeron todos los canales, las carreteras. No fue incluso un sismo mayor que el de Haití, ¿no? Pero no produjo muertos en nuestro país, afortunadamente. Y y bueno, pues estábamos atendiendo nuestro sismo y atendiendo también el de Haití, que, que, que estuvo lleno de retos, porque pues el aeropuerto tomó control el gobierno de Estados Unidos. Teníamos dificultades para el mundo entero, ¿no? Para el envío de los aviones.
se cayeron los puertos, entonces por fortuna conseguimos el préstamo del puerto de Cemex, que tenía un puerto particular y nos lo prestaron para desde ahí descargar. Entonces, pues eso nos puso también en estado de ventaja para poder avanzar en la ayuda humanitaria, ¿no? Pero fueron grandes retos y aprendizajes por ahí. Interesante porque hasta las protestas de los traileros que tenían algunos más de 3 días formados para la descarga, ¿no? Y empezaron a hacer protestas y pues sí, claro, pues es que querían retirarse y no había dónde descargar tanta mercancía, ¿no? Pues, Y Dice ahí Annalise que entre Veracruz y Jalapa estaba el centro donde estaban habilitando el centro de acopio, y a mí el personal de Marina me dijo, estaba yo en la UNAM en ese momento, me dijo el personal de Marina, literalmente no tengo un metro cuadrado para para poner tus cosas. Y fue cuando se habilitó el puente, el tren marítimo de Manzanillo por Panamá hasta Haití. Y ahí estaba, ahí se embarcó Annelise en Manzanillo, ella recibió ahí la ayuda sí. humanitaria de la UNAM. Y de hecho aquí Annalise comenta, en tren marítimo, 5 buques de la Armada fueron a Haití hasta junio, me parece. Al final salió todo de progreso, ¿no? También sí, comenta Enrique Guevara sobre el sismo de Mexicali de 7.2, también le tocó a ustedes ahí en esa administración, con las misiones ECO, comenta Gela Barrios, un dulcecito para el alma aquí. Moni dice, Laura Gursa, no solo mujer, líder, inteligente y guapísima, pocas mujeres como tú, felicidades. hombre, un tequila le voy a invitar luego. Ahí bien. Muchas Oiga, gracias. nada más que no, para que valga la pena la llamada de atención de Luis Eduardo, hay que comentar un poquito brevemente sobre la participación de Laura Gursa en el desarrollo del Plan Sismo. Bueno, y luego comenta David Jacobo Domínguez, que es el titular de Protección Civil de Comitán Chiapas, pregunta, ¿por qué no crear a Protección Civil como una secretaría independiente con presencia en todos los ámbitos gubernamentales, ya que la gestión del riesgo debería ser integral? Bueno, con lo del No es de transismo, ahorita pues esa idea. ¿Eh? anda Pero, flotando, ¿verdad? Esa idea, pero tiene 3 décadas flotando la idea de ser secretaría y ahorita les voy a platicar lo que a mí me pareció en su momento, ¿no? Con el tema del plan sismo, pues justamente con el sismo de Haití, el presidente llamó a todo el gabinete y se tuvo una reunión de proyección de lo que podía pasar y nada menos que dijimos que pues uno de los escenarios que se proyectaron, Enrique se ha de acordar muy bien que pusimos como posible escenario un sismo de 7.2 en Mexicali. Y sácatelas que a los 3 meses de esa presentación, junto con otros escenarios, incluido el Big One de la brecha de Guerrero y otros escenarios de sismos, y que también hablábamos de los avances en las alertas y en los atlas de riesgos y las proyecciones de pérdida que teníamos en ese momento, pues la verdad es que puso muy nervioso a todo el gabinete, ¿no? Y luego viene el sismo y cobra vida, en Mexicali, pues se quedaron todos impactados, dijeron, ay, híjole, pues sí nos puede pasar, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando el presidente dijo, échenle para adelante con el plan sismo, con la intención de, pues, coordinar y preparar, digamos, al país frente al escenario más grande que en ese momento era la brecha de Guerrero, ¿no? Y que sigue siendo el escenario con una probabilidad de daño de alto impacto, ¿no? Entonces, avanzamos muchísimo, se hicieron estudios de análisis de riesgo. Luis Eduardo justamente estaba dirigiendo la construcción del Atlas Nacional de Riesgos, a través de un sistema de visualización. Estábamos creando nuestros pininos con el sistema de visualización de riesgos, es decir, automatizando y dándole vida al análisis de riesgos. Y eso nos permitió ir proyectando desde todos los sectores enfoques de preparación. Por ejemplo, en el sector salud, pues hacíamos estimación con base a viviendas y a la posibilidad de colapsos de vivienda sobre los escenarios de pérdida de vidas en heridos, etcétera. Entonces tuvimos que hacer el diseño de un sistema triage multiestatal, por ejemplo,
la construcción o la provisión más bien de edificios de infraestructura móvil, de equipamiento móvil para la atención de la salud en un caso de escenarios de esta naturaleza y se compraron un montón de equipos para el sector salud que seguramente pues ahí estarán distribuidos ahorita en alguna infraestructura hospitalaria, pero que estaban previstos justamente para, con un plan, digamos, de movilidad, con un sistema que interconectaba toda la infraestructura hospitalaria para saber con exactitud la capacidad y la ocupación de cada hospital hasta las clínicas más pequeñas, ¿no? No sé si todo eso sobrevive, pero todo eso se construyó en el marco del plan sismo, ¿no? Eso en sector salud, pero también así en cada uno de los sectores se prepararon pues, los planes de respuesta. En el marco del plan sismo se compraron los equipos de comunicación que hablaba hace ratito sobre los trailers y los sistemas de equipo satelital para interconectar y habilitar las comunicaciones a más de 60 kilómetros a la redonda y poder habilitar las comunicaciones en caso de un escenario de esta naturaleza. Desde ahí se proyectó la posibilidad de inundación de Acapulco, Guerrero, por ejemplo, con un escenario de tsunami que años después vimos con uno de las tormentas tropicales que se generó justamente en un escenario de inundación que ya estaba proyectado por la posibilidad de un tsunami, ¿no? Y bueno, pues es un plan que sirvió de base para que en la siguiente administración se construyera lo que le llamaron el Plan MX, ¿no? Le quitaron, digamos, la visión cerrada o exclusiva para los sismos y lo migraron, digamos, hacia un plan transversal para una multiplicidad de escenarios, ¿no? Pues como medida está bien, pero sí me parece que sí debe construirse desde el enfoque específico de cada escenario un plan particular, pero bueno, pues sirvió el plan MX y creo que sigue vigente y funcionando para el tejido de las instituciones en el sistema, ¿no? Y eso Oye, fue en no, cuanto no, al no sí. podrá quejarse Luis Eduardo. Ya le contesté. Ya, claro. Mucho, mucho trabajo y bueno, pues hay que rescatar eran tomos y tomos y tomos de análisis y de estudios y de inventarios y de prácticas, digamos, y de necesidades, identificación de necesidades que bien se pueden rescatar para dar continuidad en la planificación de la atención de los desastres, ¿no? Raimundo Padilla, queridísima Laura, gracias por tu generosidad. Qué rico escucharles. Admirados amigos, un abrazo fuerte. Nos saluda desde Colima. Un abrazo, Eh, Ray. Miguel Ángel López, saludos al jefe Corsario de parte de tu fan number one. Aprovechando el espacio para extender la invitación a asistir al sexto Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgo y Resiliencia en ciudades en la Ciudad de México la próxima semana, 24, 25 y 26 de febrero. Enrique Clemen también comenta, ¿recuerdas, Laura, no? ¿Recuerdas también las inundaciones de Tabasco por ahí 2009? Y Enrique Guevara dice, así es, también había un escenario en el centro del país como en el 2017. Eh, eh, Sí, muchos sí, comentarios, afortunadamente, la verdad es que ha habido, digo, empezamos media hora tarde y las personas aquí nos siguen acompañando. Muchas gracias a todos y a todos por estar aquí presente acompañando a nuestra invitada especial. Y siempre me da mucho gusto saber que está con nosotros aquí Anne Hernández, ¿no? Como en los mejores eventos, dirían el anuncio, en los mejores eventos. Adelante, Corsario. muchos No, es invitados que de está, lujo que están con nosotros en este Sí, diálogo. Gracias. afortunadamente. sí, está Enrique Guevara, está Luis Eduardo allá en Facebook, están Elise Hernández, está Susi Calderón, que es una extraordinaria amiga, colaboradora, experta en el desarrollo de programas internos de protección Eh, civil institucionales, ¿no? sí. Mucha participación interesante, Paso, Susi. pero es que es muy padre ver las experiencias, ver Perdón, amigo. cuando Para que no se pase, nada más comentar aquí, el ingeniero Guevara acaba de compartir en el chat el plan Sismo, quien quiera descargarlo, ahí está, y lo puede hacer directamente en el chat de aquí de Zoom, porque se va a subir y se va a perder ahorita con los demás comentarios, ¿no? Disculpa, adelante. No, no, que es que está padrísimo cuando se tienen ganas, cuando se tiene conocimiento, cuando se tiene el deseo de ayudar y de dejar huella,
se pueden hacer muchísimas cosas y no solamente se trata de capitalizar políticamente ni de gestionar el recurso financiero, sino de establecer las alianzas. Eh, yo veo que hay muchas, que estás diciendo muchas cosas que prácticamente ya se supone que son un mandato entrecomillado del marco de Sendai y tú ya lo habías, tú muchas de esas acciones ya las habías puesto en marcha en México. Tuviste mucho tiempo en la coordinación general, pero sí dio tiempo de generar resultados concretos y que, bueno, en algunos, muchos de ellos todavía se llevan y muchos de ellos, otros de ellos no tan de acuerdo como debería ser, como nos estabas platicando con el plan Sismo y su conversión al plan MX. Y el resultado que dio el plan MX después del sismo de 2017, justamente, ¿no? Que prácticamente la coordinación nacional en ese momento ya, pues brilló por su ausencia, ¿no? Pues sí, hubo implementación de muchas acciones en el marco del Plan MX en el sismo del 17. Yo pues no criticaría, digamos, la intervención de la coordinación, que, insisto, es muy complejo cuando no se tiene todo el apoyo, pero sé que hubo mucho trabajo en esa perspectiva y quizá la falla fue más de orden financiero. Bueno, yo lo diría, es que en este tipo de situaciones es muy importante la coordinación de esfuerzos, es muy importante, digamos, el liderazgo que se debe ejercer como elemento coordinador y pasa muy seguido en todos los escenarios de desastres que pues aparece la estrellita, ¿no? La estrellita marinela del poderoso que no tiene idea de cómo administrar y entonces empieza a improvisar coordinaciones y mandatos y procesos que quiere encabezar, pero no escucha al de abajo para hacerlo correctamente. O sea, está bien que el líder entre y vaya y dirija, ¿no? Pero sin quitar, sin mermar, digamos, autoridad a quien técnicamente pues está habilitado para coordinar mejor estos esfuerzos, ¿no? Y bueno, si no se usan los instrumentos que están creados para ese propósito, pues se debilita la coordinación, como por ejemplo el Comité de Emergencias. Es una gran figura, el Comité Nacional de Emergencias, que nace en la ley del 2012. Este, pues para mí, al menos en el tiempo en el que yo estuve, que funcionamos sin que existiera formalmente ese comité, pero que sí existía para los huracanes, como el Grupo Interinstitucional para Ciclones Tropicales, por ejemplo, este, pues era una gran herramienta de coordinación. O sea, yo no necesitaba que estuviera sentado el secretario de la Defensa ahí, pero sí que estuviera el representante de la Defensa aportando y tomando decisiones y digamos, llevándose la tarea de lo que le tocaba hacer a la Secretaría de la Defensa o a la Comisión Nacional del Agua o a la Comisión Nacional Forestal o a la Marina o a la Sedesol o sea, a cada una de las secretarías que tenían silla y que estaban sentados ahí. De nada sirve si mandan al menor de sus hijos que no tiene capacidad para tomar decisiones, que nada más va y trae y lleva información, pero no aporta, digamos, a las decisiones del comité, pues entonces la figura se merma y pierde valía, digamos, y se vuelve pues un periodiquito, una concentración de información, pero no un instrumento para la toma de decisiones en el momento, ¿no? Este, Creo que eso ha fallado mucho, ¿me entiendes? Con esta importantísima figura del comité, que debe ser presidida por el mismísimo o la mismísima coordinadora de Protección Civil, ¿no? Y sin embargo no es así. Desafortunadamente no es así. Claro, incluso cuando empezó el sexenio pasado, se estaba dejando el problema de los migrantes en Tijuana, muy similar a lo que está pasando hoy, pero habían cerrado la frontera por alguna situación y se dejó operando el Consejo, el Comité Nacional de Emergencias. Eh, y durante todo el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, o sea, durante la toma de posesión de la primera magistratura, estuvo operando el comité de emergencias y resolvía, pero como dices, lo dejaron perder, lo dejaron perder.
¿no? Sí, sí. Sí, tantas experiencias súper interesantes, ¿no, Mariano? Pues la verdad es que el chat se ha llenado de anécdotas y experiencias muy enriquecedoras, ¿no? Por parte de todos los que a través del tiempo han estado participando y muchos de los que han puesto comentarios, obviamente, dentro del equipo de Laura Gursa en su administración. Finalmente, la importancia de trascender. Y tengo la ENAPROC Chiapas se creó también en la administración de Laura Gursa, igual que la ENAPROC del Senapred, ¿verdad? Ahí se crearon las Sí. escuelas nacionales de protección civil. Esa también fue toda una aventura que ahí puede también compartirnos Enrique junto con Gloria y con Roberto Cuas, que teníamos la ilusión de crear, pues nació primero el tema de cómo optimizar las capacitaciones y entonces se nos ocurrió hacer lo que llamábamos las jornadas regionales de protección civil, que era como sumar esfuerzos regionalmente hablando para llevar conocimientos a las regiones y pues acercarle a la gente un poco en las regiones, pues conocimiento y capacitaciones y particularmente estos que llamábamos los cursos de instructores nivel 1 y 2 y 3, que era todo lo que había en ese momento, ¿no? De ahí surge el ir creando vocación en las reuniones regionales y luego en las reuniones nacionales, ¿no? Para ir creando conocimiento y capacidades y la idea de crear la carrera técnica y virtual, digamos, y la Escuela Nacional como un proceso certificador, digamos, de otros esfuerzos educativos, ¿no? Yo recuerdo en la negociación que me decían, es que no te vamos a dar presupuesto, y yo decía, no le hace, lo opero con lo que tengo del Senapred, con eso lo opero. Y ahí está, para la historia, Enrique, deberías de buscar el acuerdo, porque está la autorización de Hacienda donde nos dice, sí, pero con tu presupuesto, ni un peso más, ¿no? Y me decía Roberto Cuas, es que esto es una locura, ¿cómo vamos a crear una escuela si no tenemos presupuesto? Y yo decía, no le hace, porque ya creada, después podemos presionar para crear el presupuesto, pero si no la tenemos creada, no vamos a lograr el presupuesto, ¿no? Pero además la intención era que a través del Fondo de Prevención pudiéramos impulsar la creación de las escuelas regionales. Es decir, así como teníamos regiones y teníamos la idea de crear centros de respuesta y equipos de emergencias, pues también era crear escuelas, campus regionales, digamos, ¿no? Y el primero en apuntarse fue Luis Manuel, con el entonces secretario de Protección Civil de Chiapas. Bueno, no era secretario en aquel entonces, era director y luego subsecretario, pero y logramos que nos concesionaran ahí, que nos dieran en comodato unas instalaciones abandonadas de un aeropuerto. Y así nació la Escuela Nacional Campus Chiapas y la ENAPROC a nivel CENAPRED, pues se quedó con la educación virtual originalmente, ¿no? Creo que por ahí ya traen el proyecto de construir las aulas, digamos, de la ENAPROC en la Ciudad de México, pero pues bueno, la primera que surgió como campus y que ha madurado muchísimo es la de Campus Chiapas, y por supuesto que resulta deseable completar el proyecto para que surgieran. También se financió en San Luis Potosí. Desafortunadamente ahí esas instalaciones, pues San Luis Potosí las llevó a otro uso, no sé, sí está Protección Civil ahí, pero no funciona como el campus de la ENAPRO que debía de funcionar y con lo que fue principalmente financiado o cofinanciado, digamos, con el Fondo de Prevención, ¿no? También Querétaro tuvo financiamiento para un centro de entrenamiento, ¿no? Que se pretendía como en APRO, pero más enfocado hacia un centro de entrenamiento en los temas de riesgos químicos principalmente, o socioorganizativos más bien. Y bueno, pues quedó pendiente el centro occidente y el norte, norte, noroeste y noreste, ¿no? Pero bueno, pues fue avanzando, ¿no? Incluso era un proyecto que hasta la ONU, se interesó en algún momento porque teníamos intención de que nos cofinanciara el Campus Chiapas para poder cooperar con Centro y Sudamérica. Y bueno, pues como pueden ver, eso sí se llevó a cabo, sí lo logró Luis Manuel concretar, aunque fue varios años más adelante, ¿no? Rosalía Reyes Rout dice, en su gestión también se fortaleció a los brigadistas comunitarios. Luis Muy bien. Martínez dice, caray, ojalá los tomadores de decisiones estuvieran aquí
escuchando esta charla, muchas acciones de provecho se estarían implementando para beneficio de la población. Y el ingeniero Enrique Guevara nos pone aquí en el chat también los datos del Diario Oficial de la Federación con el número de decreto de la creación de la ANAPROC de ANAPRED. Ahí googleando podemos encontrar ese decreto y descargarlo, ¿no? Ah, Eh, qué padre. una de las cosas aquí, Enrique Clemen, antes de pasar, creo que la mayoría, si no es que todos los que nos mantenemos en el ámbito de la protección civil, ahora GIR, estarán de acuerdo en que ha sido la gestión de nuestra amiga Laura Gursa un parteaguas en el ámbito donde se le dio el primer lugar a una dignificación a la protección civil y un lugar importante en el tema de seguridad nacional, sin mezclarla con la seguridad pública como lo es actualmente. Bueno, sin decir, un comentario personal, sin decir que se le bajó también de nivel, ¿no? Administrativamente en la estructura pública federal. Eh, Oiga, maestro, y parte de todo este comentario, porque ya vamos a empezar a cerrar ¿Verdad? esta charla, parte de este comentario, retomando la inicial antes de salir al aire, sobre la gestión íntegra del riesgo de desastres, un resumen de lo que se ha estado comentando aquí de manera directa y a través del chat, pues obviamente al hablar de gestión íntegra es la trascendencia de las acciones. En el periodo de Laura Ursa, con todo el equipo, pues como bien lo dijo ahorita, no era yo sola, éramos un grupo que estaba aportando ideas, trabajo y esfuerzo. Se crearon muchas instituciones en el sentido amplio, la ley, muchos programas, las escuelas nacionales, el fortalecimiento del sistema nacional de manera operativa también, ¿no? Porque se le dio mucha fortaleza también en esa época a las coordinaciones o a las unidades estatales en aquel entonces de protección civil. Bueno, finalmente una gestión de trascendencia y aquí todo pues mundo está opinando sobre de eso. ¿Qué opinión merece Laura Ursa? ¿Qué nos faltaría hacer primero como gobierno sin personalizar los puestos? Primero como gobierno y después como sociedad civil y después, Corsario, si quieres tú comentar algo. No, Laura, Híjole, pues Laura. nos faltan un montón de cosas. Tiene un problemita en la conexión. Adelante, maestra, no se le escuchó. No sé si señala que está, ¿escuchan? Sí, adelante, adelante, ya ahorita se quedó fuera. Un momentito. Sí, estoy teniendo una conexión inestable. Sí, que yo creo que los retos son enormes. ¿Sí me escucha? Sí, maestra, no, se perdió ¿Sí la me imagen, pero escuchan? ahora sí, Ya, adelante. ahí está ya. Sí, ahora sí. Bueno, te decía que los retos son muchísimos y yo creo que pues lo deseable en cualquier política pública de cualquier naturaleza pues es que no hubiera reversas, ¿no? Aunque haya cambios de administraciones en los gobiernos en cualquier lado del país, del mundo, cuando se pretende la construcción de una política pública incluso se madura por algunos años y se dan perspectivas de planes de largo plazo y los gobiernos, aunque cambien y aunque le hagan ajustes, pues no los eliminan, ¿no? Sino que voltean a ver con sensatez el futuro, ¿no? Y quizá eso es lo que nos está faltando primariamente, es decir, que este sector tenga la capacidad de exigir respeto suficiente para garantizar la continuidad en la construcción de las políticas públicas. Yo veo como muy grave, y lo tengo que decir y lo diré siempre, veo como muy grave la eliminación de los instrumentos financieros porque eso deja descobijado, digamos, los escenarios no solo para la atención de las emergencias y los desastres, que ya por sí es bastante grave, el no garantizar la restauración del orden y del progreso y del desarrollo de las comunidades, sino también porque amenaza la posibilidad de reducir los riesgos, o sea, nos condena a sufrir los desastres porque ya no hay inversión preventiva, ¿no? Entonces, si no tenemos los instrumentos y los instrumentos legales que garanticen, nos guste o no, el sí o sí, le pongan el presupuesto, pues estamos condenando el futuro de la gestión integral de los riesgos. Pues esa es la realidad. Y lo estamos condenando porque dependemos del entendimiento y de la voluntad de quienes nos gobiernan.
¿no? Si lo entienden, si no lo entienden, si comprenden la gravedad del asunto, si no comprenden la gravedad del asunto, si les interesa o si no les interesa. Y entonces, pues eso nos lleva a un estado de madurez del sistema pues, de hace como 40 años, ¿no? O sea, de cuando estábamos solo con la implementación del plan de N3. Así lo veo, perdón que lo diga tan crudamente, pero si no le tenemos garantizado una red financiera eficaz para garantizar esta respuesta y no sujeta al capricho y al entendimiento político de quienes gobiernan y de quienes legislan y colocan el presupuesto, estamos matando a la protección civil y a la política de la gestión integral de los riesgos que vaya encaminada realmente a lo que debe ir, que es reducir los escenarios de riesgos y producir resiliencia en las comunidades. Porque es el propósito final de la gestión. O sea, y construir resiliencia en la sociedad, en las empresas, en los sectores diversos, etcétera, para que no impacte en las economías y no retroceda la oportunidad del desarrollo de la población. Así lo veo. Entonces, si a mí me dijeran qué es lo primero que hay que hacer, pues restituir instrumentos financieros. Pónganle, quítenle, háganle mejoras, si creen que algo era ineficaz, por ejemplo, a mí me preguntaron alguna vez qué le cambiaría, le dije, pues yo no hubiera eliminado el fideicomiso ni sus normas, yo hubiera ampliado los controles a los ejecutores de obra, ¿no? O sea, si creían que había desvío, pues no eran el FON mejores controles al ejecutor de la obra, ¿no? O al comprador del suministro, no sé si me explico, pues no es el instrumento del financiamiento, sino el ejecutor del gasto. Y el ejecutor de gasto no lo controlas quitando las normas de control, o sea, era una barbarie, digamos, desde mi punto de vista, frente al tema de control, ahora que estoy en un organismo de control interno, ¿no? En un órgano estatal de control interno, pues me queda doblemente claro que las instituciones no mejoran eliminando los controles, Bien. ¿no? Voy a dar lectura a los dos últimos comentarios de quienes nos acompañan. Uno en Facebook Live, Rafael Velasco Salas, saludos desde Chiapas, orgullosamente egresado de la licenciatura en Protección Civil de la NAPRO Chiapas y hoy maestrando en gestión del agua. Y Anelis nos dice, y además de todo lo que se ha dicho de sus cualidades, la Gursa, así lo leo literal, ¿no? La Gursa fue y es una funcionaria pública honesta, honrada, virtudes escasas en estos tiempos. Gracias. Con esos comentarios voy a cerrar las participaciones de quienes nos acompañaron y te cedo la palabra, Corsario, para cerrar. Gracias, Flaca. Y ya para cerrar, Laura, yo quiero que nos des tu perspectiva de cómo debemos actuar. Tú eres una mujer con muchísima experiencia, no solamente en la gestión de riesgos, sino que en la administración pública. Una persona bastante inteligente, bastante instruida y Gracias. que estamos viendo desde muchachos que están en la licenciatura, muchachos que están en el técnico básico en gestión integral del riesgo de desastres, hasta gente que tiene 3 doctorados, como un querido amigo que tengo ahí. Y algunos con cédula, aunque algunos en cabrón. Pero Y otro sí se... sí, y otros sin cédula. Pero ¿cómo crees que debemos ser tanto los que se dedican a la gestión del riesgo como parte empresarial, ¿sí? Los que son consultores, como los que están en la administración pública, como los que estamos en la academia? ¿Cómo deberíamos de ser según tu perspectiva? Pues congruentes, empezando por ahí, e íntegros. Hace ratito hablabas de la gestión íntegra del riesgo y te contesté yo que hablar de íntegro no solo es de integralidad, sino de integridad, ¿no? Integridad. Y esa integridad a la que estamos llamados todos los servidores públicos, pues debe presentarse también en este sector de manera muy, muy importante incluso con mayor énfasis. Tenemos que ser doblemente cuidadosos
de no establecer un juego político alrededor de la gestión de los riesgos, de la protección civil, porque de ello depende la confianza de la ciudadanía en nuestra intervención como servidores públicos, por ejemplo, o como prestadores de servicios. Está en nuestras manos la seguridad de las personas frente a estos escenarios y las personas están depositando esa confianza y si perdemos esa confianza como autoridades, como servidores públicos, gestores de estos riesgos, pues ponemos en riesgo sus vidas porque aunque si no hacemos como el cuento del lobo, ¿no? O sea, ahí va otra vez, y la gente va a decir, oye, no, pues tú nunca has hablado con seriedad y quieres jugar conmigo y me estás condicionando al voto y me estás condicionando a ir a tus mítines o me estás condicionando. Eso es inmoral, es una falta de integridad, es falta de ética en el servicio público, ¿no? Pero también en los prestadores de servicio y también en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, yo creo que este es un sector que está llamado a comportarse con absoluta integridad para no poner en riesgo, porque lo que está en juego y lo que está en riesgo son la vida, el patrimonio y la oportunidad del desarrollo de las personas. ¿No? Creo que a partir Muchísimas de ahí es lo gracias. primero. Y lo segundo, pues prepararse, porque yo siempre digo mi dicho y se ríen de mí, pero cuando digo nadie remedia lo que no conoce, ¿no? Y donde no hay conciencia, pues no hay remedio. Entonces, primero hay que crear conciencia y luego hay que crear conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento tiene que ser, pues, del mejor nivel posible y con las mejores herramientas que estén disponibles al momento para poder hacer la mejor intervención posible y con ello reducir el riesgo de la mejor manera posible, ¿no? Claro. Muchísimas Y gracias, entonces Laura. De puedes verdad dormir tranquilo, ¿no? ha sido una charla estupenda, sensacional, muy enriquecedora. Creo que todos Gracias. estarán de acuerdo conmigo en que hay cosas que se tienen que manifestar con toda seriedad, con toda prudencia, con toda mesura, pero sí hay que decirlas. Dice ahí Luis Martínez que se tenía que decir y se dijo, pero tenemos que hacernos cargo también de ser congruentes, como dices, porque va en ello la vida, va en ello los bienes, va en ello el entorno. Esto es una situación que está en la ley, está en la doctrina, en la incipiente doctrina de la protección civil, de la gestión del riesgo. Y te agradezco yo en lo personal profundamente el que nos hayas aceptado esta plática. Hemos aprendido, hemos recordado, hemos comentado anécdotas y nos hemos enterado de muchísimas cosas que no salen a la luz cuando se está en el cargo, ¿no? Muchos esfuerzos, muchos desvelos. Decías que nunca tuviste un momento de confort, un momento cómodo durante tus años de gestión. Y eso también es parte de lo que tenemos que entender y ser empáticos para cuando estás en la silla donde se toman las decisiones, porque a veces el tomador de decisiones que sigue no te entiende y o no te dejan llegar a él o te bloquean con fines políticos, en fin, muchas cosas que seguramente también viviste. Muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer escucharte, verte. Te mando un abrazo y un beso con mucha admiración, mucho respeto y mucho cariño. No, mucho cariño para mí también de mi parte para ustedes y muy agradecida por la oportunidad de este diálogo que sí me trae muchas remembranzas. Hay que escribir, oye, de veras deberíamos de escribir las historias, ¿no? Este, Claro. como el anecdotario, el anecdotario. Bueno, pues esta noche conversamos con alguien que ha escrito la historia de la protección civil en México. Ay, qué gusto. Afortunadamente, una charla muy amena. Yo te agradezco nuevamente, mi querido Corsario, que me acompañes en este proyecto ya en la 10ª charla. Y súper agradecido con Laura Gursa. La verdad es que yo siempre te he admirado mucho desde que para mí era imposible llegar a la Coordinación Nacional de Protección Civil y afortunadamente en esta experiencia que se llama Colegio Mexicano de Gestión de Riesgos de Protección Civil hemos tenido la fortuna de abrazarnos, de platicar, de poder estar cuando menos a momentos cercanos en diferentes eventos. Y muy agradecido que hayas compartido tiempo con nosotros, maestra. No, hombre, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Les mando un fuerte abrazo a todos y a todos los que nos acompañaron en esta charla en el Zoom y en el Facebook con todas las dificultades, pero mira, con mucha
con mucha lealtad y querencia, pues se quedaron aquí a participar y pues muchas gracias a todos. Y Muy bueno, enriquecedor. Ya no leí todos los mensajes del chat, pero se pierden, ¿verdad? Cuando se cierra. eh, no, ahí si abre el chat otra vez, yo creo que lo va a ver, pero si no, yo descargo el texto y se los mando. No hay ningún problema. Ándale, estaría padre pues para poder leer qué escribieron, porque son muchos mensajes y no. Sí, no- afortunadamente tuvimos mucha interacción, como es costumbre. Obviamente la invitada especial valía la pena. Pero bueno, nos Gracias. vemos próximamente. Gracias a todas y todos por acompañarnos en esta hora y media. Disculpas nuevamente por el retraso de media hora, pero yo creo que valió mucho la pena esperarnos y salir en la manera que salimos, pues con otra estrategia, pero tener la conversación con Laura Bursa Haidar, coordinadora, en su momento coordinadora nacional de protección civil, y ojalá volvieran esos tiempos, que a veces de repente el pasado resulta ser mejor. Gracias, buenas noches. Gracias, Dios los maestro. bendice. Gracias. Gracias, Abrazo. Buenas Laura. noches. Buenas noches, un abrazo. Nos Gracias, despedimos Mariano. de Facebook Live también. Gracias. Hasta luego. Voy a parar la grabación.